La desesperación más profunda no es aquella que grita en medio de la noche, sino la que se disfraza de normalidad durante el día. Søren Kierkegaard comprendió algo que la mayoría de las personas nunca llegará a entender. El verdadero terror de la existencia humana no radica en la muerte, sino en vivir toda una vida sin haberse conocido realmente a uno mismo. Este no es un fracaso accidental. Es una estrategia de supervivencia psicológica, un mecanismo de defensa tan sofisticado que la mayoría de las personas no solo lo utilizan, sino que lo celebran como virtud. El autoconocimiento no es un viaje romántico hacia la iluminación. Es una expedición aterradora hacia las profundidades de tu propia falsedad. Cada capa que retiras revela otra máscara debajo, y debajo de esa máscara hay otra, y otra más, hasta que llegas a la pregunta fundamental que la mayoría prefiere no hacerse. ¿Existe realmente algo debajo de todas estas máscaras? ¿O eres simplemente una colección de disfraces que has confundido con una identidad? Kierkegaard lo llamó desesperación, pero no la desesperación obvia del sufrimiento. Describió una desesperación silenciosa, una desesperación inconsciente, la desesperación de quien ni siquiera sabe que está desesperado. Esta es la condición natural del ser humano moderno. Una existencia anestesiada donde la evasión se ha vuelto tan natural que ni siquiera la reconocemos como evasión. Nos despertamos, revisamos nuestros dispositivos, consumimos contenido cuidadosamente diseñado para mantenernos en un estado de distracción perpetua, trabajamos en empleos que nos definen, pero que raramente cuestionamos, regresamos a casa para consumir más contenido, y repetimos el ciclo hasta que un día, si tenemos suerte o desgracia, algo se rompe y nos vemos obligados a mirar el abismo que hemos estado evitando toda la vida. Kierkegaard identificó 3 estadios de la existencia humana: el estético, el ético y el religioso. Pero estos no son simplemente etapas de desarrollo, son jaulas progresivamente más sofisticadas que construimos para evitar el encuentro con nosotros mismos. El individuo estético vive para el placer, la novedad, la estimulación constante. Es el consumidor perfecto, el usuario ideal de cualquier plataforma diseñada para capturar atención. Salta de experiencia en experiencia, de relación en relación, de proyecto en proyecto, siempre buscando la próxima dosis de significado externo, porque el interno es un vacío que prefiere no explorar. Cuando el estadio estético colapsa, cuando el placer ya no satisface y la novedad se vuelve repetitiva, el individuo tiene 2 opciones: enfrentar el vacío o construir una jaula más sofisticada. La mayoría elige lo segundo y se mueve hacia el estadio ético. Ahora la identidad no se construye en torno al placer, sino al deber, a la responsabilidad, a los roles sociales. Te conviertes en el buen empleado, el padre responsable, el ciudadano modelo. Esta jaula es más cómoda porque viene con aprobación social, con un sentido de propósito prestado, con la ilusión de que estás viviendo auténticamente porque estás cumpliendo con tus obligaciones. Pero Kierkegaard sabía que el estadio ético es simplemente otra forma de evasión, porque puedes cumplir perfectamente con todos tus roles sociales y aún así no tener la menor idea de quién eres realmente. De hecho, los roles pueden ser la herramienta más efectiva para evitar el autoconocimiento. Cuando alguien te pregunta quién eres, respondes con tu profesión, tu estado civil, tus afiliaciones. Enumeras tus funciones como si fueran una identidad. Y tal vez lo sean, pero son una identidad prestada, una identidad que te fue entregada por el sistema social en el que naciste, no una que hayas forjado desde tu propia experiencia de existir. El mundo está lleno de personas que han pasado décadas perfeccionando su personaje público sin dedicar ni un momento a explorar su experiencia privada. Han aprendido qué decir en cada situación, cómo comportarse para obtener aprobación, qué opiniones son aceptables y cuáles deben ser ocultadas. Se han convertido en actores tan consumados de su propia vida que han olvidado que están actuando. La máscara se ha fusionado con el rostro.
Y aquí es donde la filosofía de Kierkegaard se vuelve verdaderamente perturbadora. Porque él nos sugiere que debajo de todas estas máscaras hay un yo auténtico esperando ser descubierto, como prometen los gurús de la autoayuda. Lo que sugiere es mucho más aterrador, que el yo no es algo dado, sino algo que debe ser creado. Y crear un yo genuino requiere algo que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer: asumir la responsabilidad absoluta de tu existencia. Esta responsabilidad es insoportable. Significa reconocer que cada momento de tu vida es una elección, que no hay script que seguir, que no hay autoridad externa que pueda decirte qué hacer, que cada acción es una declaración de quién decides ser en ese instante. La mayoría de las personas huye de esta libertad hacia lo que Sartre llamaría más tarde mala fe, la negación de nuestra propia libertad, la pretensión de que somos objetos determinados por fuerzas externas en lugar de sujetos libres que eligen en cada momento. La sociedad moderna ha perfeccionado los mecanismos de evasión. Hemos construido estructuras sociales enteras diseñadas para protegernos de la angustia existencial. El entretenimiento infinito, el trabajo que consume toda identidad, las redes sociales que nos permiten curar versiones editadas de nosotros mismos, las ideologías que nos ofrecen respuestas prefabricadas a preguntas que nunca nos hemos hecho realmente. Cada una de estas es una herramienta para evitar el encuentro con el silencio, con la soledad, con la pregunta fundamental. Cuando retiras todo lo que te define externamente, ¿qué queda? Para la mayoría, la respuesta es demasiado aterradora para ser contemplada, porque lo que queda podría ser nada. O peor aún, lo que queda podría ser algo que no reconoces, algo que contradice la narrativa que has estado construyendo sobre ti mismo durante décadas. Podrías descubrir que las cosas que pensabas que valorabas son simplemente valores que absorbiste de tu entorno. Podrías descubrir que las creencias que pensabas que eran tuyas son ecos de voces ajenas. Podrías descubrir que la persona que has estado presentando al mundo no tiene ninguna conexión con lo que realmente experimentas en la privacidad de tu propia conciencia. Kierkegaard entendió que el autoconocimiento no es un proceso de descubrimiento, sino de creación, y que esta creación requiere algo que él llamó el salto de fe. No el salto hacia una religión institucional, sino el salto hacia la aceptación de tu propia subjetividad radical. La aceptación de que existes en un estado de constante elección y que ninguna autoridad externa puede absolverte de la responsabilidad de esas elecciones. Este salto es aterrador porque significa renunciar a todas las muletas psicológicas, todas las excusas, todas las razones externas que hemos usado para explicar por qué somos como somos. La resistencia a este proceso no es irracional, es profundamente racional. Porque el autoconocimiento genuino destruye la comodidad. Una vez que comienzas a ver los patrones de tu propia evasión, no puedes dejar de verlos. Una vez que reconoces las formas en que has estado viviendo en mala fe, en que has estado actuando roles en lugar de vivir auténticamente, cada momento se convierte en una elección consciente entre continuar la actuación o arriesgarte a la autenticidad. Y la autenticidad tiene un precio social altísimo. Vivir auténticamente en una sociedad que funciona mediante la conformidad es ser percibido como una amenaza. Las personas auténticas hacen que los demás se sientan incómodos porque su sola existencia es un recordatorio de que hay otra forma de vivir, que las jaulas son opcionales, que estamos eligiendo nuestra propia prisión. Por eso las sociedades han desarrollado mecanismos sofisticados para castigar la autenticidad, la exclusión social, el ridículo, la patologización. Si te atreves a cuestionar demasiado, si te niegas a jugar según las reglas no escritas, si insistes en vivir según tus propios valores en lugar de los valores del grupo, serás marcado como problemático, como difícil, como alguien que no encaja. Y aquí está la trampa perfecta. Para conocerte a ti mismo, necesitas separarte del juicio social. Pero separarte del juicio social significa arriesgar el ostracismo,
Y el ostracismo es una de las experiencias psicológicas más dolorosas que un ser humano puede soportar. Somos animales sociales. Nuestra supervivencia durante milenios dependió de pertenecer al grupo. La exclusión no es solo incómoda, activa los mismos circuitos neuronales que el dolor físico. Así que la mayoría elige la seguridad de la conformidad sobre el riesgo del autoconocimiento. Pero incluso aquellos que están dispuestos a pagar el precio social enfrentan otro obstáculo más insidioso: el autoengaño. No podemos conocernos a nosotros mismos porque una parte significativa de nuestra psique está diseñada específicamente para engañarnos. Nuestros cerebros construyen narrativas que protegen nuestra autoimagen. Recordamos selectivamente, interpretamos favorablemente, racionalizamos constantemente. Cada experiencia pasa por múltiples filtros antes de ser admitida en la conciencia, y esos filtros están programados para preservar la historia que nos hemos contado sobre quiénes somos. Los mecanismos de defensa no son bugs del sistema psicológico, son características. La negación, la proyección, la racionalización, la intelectualización. Todas estas son herramientas que la psique utiliza para protegerse de información que podría ser demasiado desestabilizante. Y funcionan tan bien que ni siquiera notamos que están operando. Puedes pasar una vida entera convencido de que eres consciente de tus motivaciones mientras operas desde impulsos que nunca has examinado. La terapia psicoanalítica intenta crear un espacio donde estos mecanismos puedan ser observados, donde la narrativa que has construido sobre ti mismo pueda ser cuestionada. Pero incluso en terapia, el autoengaño persiste. Construyes nuevas narrativas para reemplazar las antiguas, creas nuevas racionalizaciones, encuentras nuevas formas de evitar lo que no quieres ver. El autoconocimiento no es un destino al que llegas después de suficiente terapia, o suficiente meditación, o suficiente autorreflexión. Es un proceso interminable de desenmascaramiento, y cada máscara removida revela otra máscara debajo. Kierkegaard reconoció algo que la cultura moderna de la autoayuda se niega a admitir. El autoconocimiento no te hace más feliz. De hecho, puede hacerte profundamente infeliz. Porque una vez que ves con claridad las formas en que has estado viviendo en falso, una vez que reconoces la distancia entre quien eres y quien has estado pretendiendo ser, esa conciencia es dolorosa. La ignorancia no es solo felicidad, es funcional. Permite que participes en la sociedad sin ser constantemente consciente de la absurdidad de la mayoría de las convenciones sociales. Permite que te tomes en serio roles que, vistos desde suficiente distancia, son arbitrarios y construidos. Por eso la mayoría de las personas que dicen buscar el autoconocimiento realmente buscan autovalidación. No quieren verse a sí mismos con claridad. Quieren sentirse mejor consigo mismos. Quieren una narrativa más halagadora, no una visión más precisa. El autoconocimiento genuino es brutal. Te muestra tu cobardía, tu hipocresía, tus inconsistencias. Te muestra las formas en que has racionalizado comportamientos que contradecían tus valores declarados. Te muestra que no eres el héroe de tu propia historia, sino frecuentemente el obstáculo. Y aún así, Kierkegaard argumentaba que este proceso doloroso es el único camino hacia lo que él llamaba el estadio religioso de la existencia. Aunque su concepto de religioso tiene poco que ver con la religión institucional. El estadio religioso es el reconocimiento de que tu existencia es fundamentalmente absurda, que no hay justificación racional para tus elecciones, que vives en un estado de paradoja irresoluble, y aún así eliges comprometerte con tu vida, con tus valores, con tu forma de ser en el mundo. No porque tengan sentido, sino porque son tuyos. Esta es la diferencia entre vivir reactivamente y vivir activamente. La mayoría de las personas vive reactivamente, respondiendo a estímulos externos, siguiendo guiones sociales, optimizando para la aprobación de otros. Sus vidas son una serie de respuestas condicionadas a situaciones que no eligieron. El autoconocimiento crea la posibilidad de vivir activamente,
de elegir conscientemente en lugar de reaccionar inconscientemente. Pero esta posibilidad viene con una carga. Una vez que sabes que estás eligiendo, ya no puedes esconderte detrás de la excusa de que no tenías opción. La tragedia moderna es que hemos creado una cultura que promete autoconocimiento mientras proporciona herramientas infinitas para la evasión. Los libros de autoayuda prometen revelarte tu verdadero yo en 10 sencillos pasos. Las aplicaciones de meditación ofrecen paz interior en sesiones de 5 minutos. Los coaches de vida venden fórmulas para el éxito personal. Pero todo esto es parte del mismo sistema de evasión. Porque el autoconocimiento real no viene en un paquete conveniente. No hay app para la angustia existencial. No hay hack de productividad para el enfrentamiento con tu propia falsedad. Lo que Kierkegaard entendió es que el autoconocimiento requiere soledad. No la soledad de estar solo en tu habitación con tu teléfono, sino la soledad de estar completamente desconectado de todas las voces externas que constantemente te dicen quién debes ser. Esta soledad es tan rara en el mundo moderno que la mayoría de las personas nunca la experimenta. Estamos constantemente conectados, constantemente consumiendo opiniones de otros, constantemente comparándonos, constantemente ajustando nuestra autoimagen basándonos en feedback externo. En esta cacofonía de voces, tu propia voz se pierde. Ni siquiera sabes cómo suena porque nunca has tenido el silencio suficiente para escucharla. Y cuando finalmente tienes ese silencio, cuando finalmente estás solo con tus pensamientos sin ninguna distracción, la experiencia es tan incómoda que la mayoría alcanza inmediatamente el teléfono. Enciende la televisión, llama a alguien, cualquier cosa para escapar de ese encuentro aterrador con el vacío interno. Pero ese vacío no es el problema. El vacío es el espacio donde el autoconocimiento puede comenzar. Es solo cuando retiras todas las definiciones externas, todos los roles, todas las expectativas, que puedes empezar a discernir qué es realmente tuyo y qué has estado cargando porque otros esperaban que lo hicieras. Este proceso de discriminación es el trabajo de una vida, no de un fin de semana de retiro espiritual. Kierkegaard también entendió que el autoconocimiento está inextricablemente ligado a la confrontación con la mortalidad. No puedes conocerte realmente a ti mismo sin reconocer que eres un ser temporal, que tu existencia es finita, que cada momento que pasas viviendo en falso es un momento que nunca recuperarás. La conciencia de la muerte no es mórbida, es clarificadora. Elimina lo superficial, expone lo que realmente importa, fuerza decisiones que de otro modo pospondrías indefinidamente. Pero la sociedad moderna ha tercerizado la muerte. La hemos escondido en hospitales e instituciones. La hemos convertido en algo abstracto y lejano, algo que les sucede a otros, no algo que está sucediéndote constantemente mientras lees esto. Cada segundo que pasa es un segundo menos de vida, pero vivimos como si fuéramos inmortales, como si tuviéramos tiempo infinito para eventualmente descubrir quiénes somos realmente. Como si la autenticidad fuera algo que puedes posponer hasta que sea más conveniente. Esta negación de la mortalidad es quizás el obstáculo más grande para el autoconocimiento, porque sin la urgencia que viene de reconocer tu finitud, no hay motivación suficiente para hacer el trabajo doloroso de desmantelar las ilusiones que has construido. Puedes seguir diciendo que lo harás mañana, o el próximo año, o cuando te retires, o cuando los niños crezcan, o cuando tengas más tiempo. Y antes de que te des cuenta, has pasado una vida entera preparándote para vivir auténticamente sin haberlo hecho nunca. El autoconocimiento tampoco es un estado que alcanzas y luego mantienes permanentemente. Es una práctica, un proceso continuo de vigilancia contra el autoengaño, porque tu psique está constantemente generando nuevas narrativas, nuevas racionalizaciones, nuevas formas de evitar verdades incómodas. Lo que viste claramente ayer puede estar oscurecido hoy por una nueva capa de autoengaño. El trabajo nunca termina.
Y tal vez esta es la razón más profunda por la que la mayoría nunca llega a conocerse a sí misma. Porque es un trabajo que nunca termina, sin garantía de recompensa, sin meta clara, sin validación externa. No hay diploma que obtienes al final. No hay certificado de autenticidad. Solo hay el proceso continuo de cuestionar, de examinar, de estar dispuesto a ver lo que no quieres ver. Kierkegaard llamó a esto subjetividad, pero no en el sentido relativista moderno donde cada opinión es igualmente válida. Subjetividad para él significaba asumir completamente tu perspectiva única, reconocer que existes desde un punto de vista particular en el universo que nadie más puede ocupar, y que tu tarea no es conformarte a verdades objetivas externas, sino vivir tu verdad subjetiva con total compromiso. Esto no significa que puedes inventar tu propia realidad. Significa que debes encontrar tu propia relación con la realidad en lugar de simplemente adoptar la relación que te han dado. Esta búsqueda no te hace especial, no te hace iluminado, no te hace superior a quienes han elegido el camino más fácil de la conformidad. Simplemente te hace consciente, dolorosamente consciente, de la distancia entre cómo vives y cómo podrías vivir. Y esa conciencia es tanto una bendición como una maldición. Entonces, ¿por qué la mayoría nunca llega a conocerse a sí misma? Porque hacerlo requiere un coraje que es extraordinariamente raro. Requiere estar dispuesto a perder la aprobación de otros, a cuestionar las creencias más fundamentales sobre ti mismo, a sentarte en la incomodidad de no saber, a enfrentar la posibilidad de que quien has sido hasta ahora es en gran parte una construcción, no una revelación. Requiere elegir la verdad incómoda sobre la ilusión confortable, una y otra vez, sin saber si ese camino conduce a algún lado. La mayoría elige la alternativa, vivir en lo que Thoreau llamó desesperación silenciosa, una vida de imitación en lugar de creación, de reacción en lugar de acción, de conformidad en lugar de autenticidad. Y la tragedia no es que estas personas sean infelices, muchas pueden mantener una felicidad superficial por décadas. La tragedia es que nunca sabrán quiénes podrían haber sido, porque al final, el autoconocimiento no es sobre descubrir alguna esencia preexistente, es sobre crear conscientemente quién eres, en lugar de dejar que las fuerzas externas te creen. Es la diferencia entre ser el autor de tu vida y ser un personaje en el guión de alguien más. Y la mayoría de las personas muere sin haber escrito una sola página de su propia historia. Ahora, mientras escuchas esto, hay una pregunta que no puedes evitar. ¿Eres parte de esa mayoría? ¿Cuánto de lo que crees que eres es realmente tuyo y cuánto es un eco de expectativas que nunca cuestionaste? ¿Estás viviendo o estás interpretando? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en completo silencio con tus pensamientos, sin buscar una distracción, sin un plan, sin un objetivo, solo para ver qué emerge cuando todas las máscaras son removidas? Y si esa idea te aterroriza, si tu primera reacción es encontrar una razón para no hacerlo, no es esa la respuesta que estabas buscando.